Buenas tardes, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Civil. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Sergio García Long, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su práctica profesional y académica se enfoca en contratos, derechos societarios, fusiones y adquisiciones, financiamiento y arbitraje. Es asociado en Vargas Pareja Abogado y ha sido adjunto de docencia en los cursos de Derecho de las Obligaciones, Responsabilidad Civil, Análisis Económico del Derecho y temas de Derecho Societario en la PUC. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Se puede ver bien la presentación? Sí, doctor. Sí, creo que tengo que ponerlo. Ok. Muchas gracias por la presentación. Vamos para iniciar el día de hoy de manera rápida. El tema que me ha tocado comentar es el de la excesiva onerosidad de la prestación y he considerado conveniente dividir el título en tres denominaciones: excesiva onerosidad, hardship y cláusula hardship, para poder explicar de manera amplia a qué nos referimos con ese tema de la excesiva onerosidad. Para ello, una introducción, explicar cómo el derecho civil ha cambiado con el paso de los años, y luego vamos a tratar estos tres puntos. Un segundito. ¿Por qué hablo de un nuevo derecho civil? A diferencia de épocas anteriores, tal vez en los años 80, que fue la época en que se redactó el Código Civil, el derecho probablemente está enfocado en el derecho nacional sin perjuicio de la influencia o de la revisión que se pudiera tener en otras fuentes extranjeras. ¿A qué me refiero? Cuando no había globalización, el acceso a la información era distinta. Los que podían investigar a profundidad sobre el derecho civil eran aquellos que tenían los recursos tal vez para ir a Europa y poder traer bibliografía de allá. Pero en épocas actuales, la circulación de información es más fácil a través del Internet, con lo cual si uno quiere saber qué dice el Código Civil de China, de Japón, de Etiopía, de Argelia, de Francia, Alemania, de Chile y Venezuela, solamente tiene que googlear el Código Civil y probablemente lo pueda encontrar y de una fuente confiable. Pero otro aspecto también más interesante es cómo se desarrollaba el derecho civil. En la época de los 90 empieza a desarrollarse un fuerte fenómeno de uniformización o armonización del derecho, como quisiéramos verlo, por el cual se emiten determinados y varios instrumentos de unificación muy importantes, como la Convención de Compraventa Internacional de Mercadería de 1980, las diferentes versiones de los principios UNIDROIT, los principios europeos de derecho de contratos, los principios latinoamericanos de derecho de contratos, principios asiáticos, marco común de referencia, principios Translex, principios OJADAC, derecho comunitario europeo, la OJADA en África, y en general tenemos un montón de instrumentos que tienen la intención de servir como un instrumento internacional que permita precisamente las transacciones transfronterizas y que parte necesariamente del derecho comparado, porque teniendo en cuenta las diferencias que uno puede encontrar en los derechos nacionales en diversas jurisdicciones de civil law o el common law, es que se busca un derecho supranacional internacional que pueda, digamos, desatarse del derecho nacional y servir frente a estándares internacionales. Entonces, desde esta perspectiva, cuando uno estudia derecho civil, pero sobre todo derecho contractual en la actualidad, debe tener en cuenta que podemos analizar las instituciones contractuales desde
de tres niveles: derecho nacional, que en este caso es un derecho peruano; derecho comparado, que sería, digamos, ver otras jurisdicciones del civil law y sobre todo del common law; y el derecho contractual transnacional o internacional. Y otra novedad importante es que tal vez el derecho nacional, en nuestro caso el peruano, sea un derecho que se lea en, en español claramente, por ser nuestro idioma, pero el derecho comparado y el derecho internacional es uno que se desarrolla principalmente en inglés. Eso también claramente va de la mano con la globalización. ¿Y por qué hago esta mención? Por algo muy simple y muy poderoso y que es algo particular en el derecho de contratos. Y a diferencia de otras materias jurídicas del derecho privado, en donde es importante saber lo que dice la ley, porque la ley es la que se aplica de manera directa, en el caso de derecho de contratos, lo que aplica en primer lugar es los términos del contrato, porque existe la regla de la libertad contractual que permite a las partes decidir con quién contratar y determinar libremente el contenido de los contratos. Entonces, esto significa que la primera fuente normativa, o la primera fuente de reglas contractuales, no es la ley, sino es el contrato, porque las partes son libres de pactar en virtud a las normas que existan a la fecha de suscripción del contrato, y a derogar o excluir las normas de contratos, porque en principio son normas dispositivas y supletorias, salvo las imperativas, pero en general son dispositivas porque se puede pactar en contra, y supletorias porque suplen la voluntad de las partes. Precisamente, si es que no se pacta algo en contra, entonces se rige el pacto. Entonces, si uno tiene en cuenta de que rige la libertad en derecho de contratos, uno puede entender fácilmente que existe un gran ámbito de libertad, incluso de creatividad, para que las partes definan en sus contratos la regla que mejor se acomode a ellas. Y esto puede ser que simplemente se remiten a lo que señala la ley, o puede ser que empiecen a pactar normas de otros sistemas, digamos, desde una perspectiva de derecho comparado, o incluso tener en cuenta lo que se pacta en la contratación internacional. Por ello, actualmente los contractualistas tienen que tener en cuenta, digamos, al menos tres fuentes: el Código Civil, al ser la ley civilista por excelencia; los diferentes instrumentos de uniformización, la Convención de Compraventa Internacional, los principios UNIDROIT son, digamos, de los más importantes; y lo que dice el comercio y la práctica internacional, que a su vez hay otros instrumentos que se encargan de recopilar estos usos y costumbres o lex mercatoria, como la Cámara de Comercio Internacional de París, o los contratos modelos del Centro Internacional de Comercio, entre otros. Entonces, un contractualista tiene que estar al tanto de estas diferentes fuentes que puede dar lugar a que uno pueda analizar un contrato sabiendo que puede recoger diferentes modelos de instituciones contractuales. Uno puede tener en su escritorio un contrato de arrendamiento nacional puro y duro, como podría tener tal vez un contrato eh, que se somete a la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, o podría tener, digamos, un contrato que por pacto hace como ley contractual aplicable los principios UNIDROIT, o puede ser un contrato nacional que por alguna razón incluye una cláusula hardship o de fuerza mayor según los estándares internacionales. Entonces, la ley nacional en materia contractual es solamente la primera a tener en cuenta. Por el lado que se permite la libertad contractual, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, la globalización, la circulación de modelos contractuales es algo que ocurre en el día a día. Ahora vamos a empezar a tocar el tema de fondo,
en estos tres puntos que, digamos, cómo hemos dividido la exposición a gestión de onerosidad, hardship y cláusula hardship. Para empezar, es importante tener en cuenta que no existe uniformidad en relación al término que se emplea para referirse a la excesiva onerosidad. En principio, se han usado diferentes denominaciones: rebus sic stantibus, imprevisión, base del negocio, excesiva onerosidad, circunstancias imprevistas. Por el lado del civil law y en el common law también a veces se habla de impracticabilidad o incluso de frustración del contrato. El problema es el mismo en principio, que es darle una solución al problema del desequilibrio económico. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias aplicables de ese desequilibrio económico sobrevenido? Sin embargo, no hay uniformidad en la forma como se debe tratar este problema y en todo caso de cuáles serían las consecuencias aplicables. Pero sin perjuicio de estas diferencias, si quisiéramos pensar en la excesiva onerosidad, podemos identificar al menos tres características. Si quisiéramos pensar en un modelo de excesiva onerosidad, o a qué nos referimos cuando hablamos de excesiva onerosidad, respecto, y es importante tener en cuenta, a las leyes nacionales, o sea, según los códigos civiles. Por eso es que el modelo de excesiva onerosidad, según los códigos civiles, sin perjuicio de las diferencias, tendría el siguiente núcleo duro de tres características. Primero, que otorga un remedio judicial, se necesita demandar ante un juez o árbitro. Dos, es que admite la intervención de las cortes, claramente hacer un remedio judicial. Y tres, que permite demandar la resolución o la adaptación, o elegir entre la resolución o la adaptación, según la jurisdicción específica. Por ejemplo, en el Perú, el Código Civil, en el artículo 1440, señala que por la excesiva onerosidad uno puede demandar la adaptación del contrato, pero en realidad ni siquiera solo la adaptación del contrato, porque en su literalidad señala reducir la prestación o aumentar la contraprestación, que son, digamos, dos formas de adaptar el contrato, pero otras jurisdicciones sí hablan de manera general de la adaptación del contrato, que puede ir más allá de simplemente reducir la prestación o aumentar la contraprestación. Como su nombre lo indica, digamos, no hay mucha complicación para entender a qué se refiere la excesiva onerosidad. Se produce cuando ocurre un desequilibrio económico en el contrato o, vale la redundancia, una excesiva onerosidad, que en principio consiste en un incremento irrazonable o excesivo del costo del contrato, de manera que ejecutar el contrato al deudor ya no le resulta rentable en las actuales circunstancias, que implicarían ejecutar el contrato ante este escenario de excesiva onerosidad. Y eso también ocurre en jurisdicciones anglosajonas. Pero en el civil law está la particularidad que se reconoce también como un supuesto de excesiva onerosidad, no solo el incremento de costos, sino también a la devaluación de la contraprestación. Por eso es que el artículo 1440 peruano señala de que por la excesiva onerosidad se puede solicitar la reducción de la prestación para curar el incremento de costos o el aumento de la contraprestación para curar la devaluación de la contraprestación. Es importante tener en cuenta este mayor ámbito de la excesiva onerosidad en jurisdicciones civilistas. Y claramente la excesiva onerosidad es, digamos, un desequilibrio económico que no llega a materializarse en una imposibilidad sobrevenida. De allí que es necesario diferenciar entre excesiva onerosidad
y caso fortuito y fuerza mayor. Paréntesis, sin embargo, la tendencia, este es según los derechos nacionales, porque la tendencia en el derecho internacional se dirige hacia la unificación de la excesiva onerosidad y el caso fortuito o fuerza mayor, que en la práctica internacional solo se denomina como fuerza mayor. Entonces, tengamos en cuenta de que si bien en teoría y según los códigos civiles, excesiva onerosidad y fuerza mayor son distintos, y que la excesiva onerosidad no llega a convertirse aún en una imposibilidad, en la práctica y sobre todo internacional, uno puede evidenciar que se tiende a la unificación de ambos, y a veces y esto es sobre todo más evidente en la práctica, que a veces va más allá de lo que pueda decir la teoría. Entonces, fíjese que estamos hablando de la excesiva onerosidad según los códigos civiles. Ahora pasemos al segundo nivel de análisis, como mencionaba, para ver cómo está regulada la misma en los instrumentos internacionales. Y algo que, digamos, algo que uno va a evidenciar de una primera impresión, es que ya no se empieza a hablar de excesiva onerosidad, sino que se prefiere el uso del término hardship, incluso que tiene origen anglosajón y que aún así es utilizado por jurisdicciones civilistas. De hecho, que algunos instrumentos internacionales de perfil civilista han preferido usar el término change of circumstances o cambio de circunstancias, porque precisamente, digamos, es una curiosidad que civilistas usen el término hardship en inglés en lugar de tal vez utilizar un término más acorde a su tradición jurídica. La respuesta en realidad es por una comodidad práctica, dado que en la práctica internacional se prefiere por el término hardship, es que, digamos, se sigue ese camino, sin perjuicio de que otros instrumentos prefieren hablar de cambio de circunstancias. Los principios UNIDROIT hablan de hardship como la Convención de Compraventa Internacional, pero los principios europeos o el marco común de referencia hablan de cambio de circunstancias. Al final es un tema de nombre, porque en el fondo se refieren a lo mismo. Pero la novedad de estos instrumentos internacionales es que presentan una regulación sobre excesiva onerosidad o hardship más compleja. Digamos, se presenta como más moderna, además. No solo más compleja porque contiene una estructura contractual más, digamos, más amplia, sino también porque se considera como una mejora en relación a lo que dicen los derechos nacionales, los códigos civiles. Recuerden, como mencionaba, de que los instrumentos internacionales, si bien pretenden crear un derecho supranacional, parten necesariamente de los derechos nacionales, de lo que dice el derecho comparado, para de allí proponer mejoras. Entonces, se puede evidenciar que tenemos dos modelos distintos. El modelo de hardship, según los instrumentos de uniformización, y preciso acá de perfil civilista, porque hay otros de perfil más anglosajón, tiene las siguientes características. Uno, es que reconoce una primera etapa de renegociación. Dos, que ante la falta de acuerdo en la etapa de renegociación, las partes tienen un remedio judicial. Esto significa, tres, que se admite la intervención de las Cortes en el contrato. Y cuatro, las partes pueden solicitar a elección la resolución o la adaptación del contrato. Entonces, acá uno puede ver la comparación y de por qué se considera que los instrumentos internacionales regulan un modelo más complejo. Primero porque reconoce una primera etapa de renegociación,
pero en virtud de un deber jurídico de renegociación. Esto quiere decir que la parte que se ve afectada con hardship es solicitar a la otra el inicio de la renegociación como parte del procedimiento para corregir el desequilibrio económico durante un plazo razonable. Si es que no se logra un acuerdo, sea para adaptar el contrato o para resolverlo de manera privada, por ello es que se prefiere en primer lugar la renegociación, es recién que ante la falta de acuerdo se puede acudir a las cortes. Y otra particularidad importante es que la mayoría de instrumentos de uniformización permiten de manera general a la parte afectada elegir entre la adaptación o la resolución del contrato, según lo que mejor le convenga. Y esta es una diferencia importante porque en relación a las codificaciones civiles, algunas como el Perú solo permiten solicitar el incremento, la reducción de la prestación o el incremento de la contraprestación. Otras jurisdicciones como Colombia permiten solicitar la adaptación. Italia permite solicitar la resolución. Argentina permite solicitar la resolución o la adaptación. Entonces, teniendo en cuenta que podemos tener diferentes diferentes escenarios respecto a la consecuencia aplicable, los instrumentos internacionales ya plantean un esquema unitario, si se quiere decir, de manera que siempre la parte afectada podrá solicitar la resolución o la adaptación a su elección. Si se quiere ver de alguna manera, este modelo más complejo y moderno puede ser visto como un pacto en contra de lo que señalan las regulaciones nacionales. De manera general, la normativa sobre excesiva onerosidad en los códigos civiles es dispositiva, de manera que uno siempre puede incluir una cláusula hardship que tenga un modelo más complejo para corregir a la excesiva onerosidad. Por ejemplo, que tenga una primera etapa de renegociación y que le permita a la parte afectada elegir entre la resolución o la adaptación del contrato según lo que más le convenga. Sin embargo, en el Perú es importante tener en cuenta que tenemos un extraño artículo 1444 que señala que es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad, una norma que a la fecha es inútil e incomprensible, porque eventualmente uno podría considerar que cualquier cláusula hardship bajo ley peruana sería nula, o en todo caso se le restaría utilidad a la cláusula hardship, porque igual uno siempre podría invocar a la excesiva onerosidad del 1440, aunque haya pactado una cláusula específica, lo cual claramente no tiene sentido. Si yo pacto una cláusula hardship, es para que aplique la cláusula hardship y no el Código Civil. Pero tenemos un 1440 que es incomprendido, bueno, que no tiene justificación, mejor dicho, y que se asemeja a jurisdicciones como Argelia o Egipto, que tienen una norma similar, pero otras codificaciones como la francesa, según la reciente reforma del 2016, en la exposición de motivos, por ejemplo, señalan de manera clara que el artículo 1196, que se refiere a la excesiva onerosidad, es dispositiva, de manera que puede ser pactada en contra. Entonces, digamos, es importante tenerlo mencionado en cuenta. Y ahora vamos a hablar de cláusula hardship. ¿Por qué hago esta distinción de hardship y cláusula hardship? Porque quiero hacer énfasis ya no en el derecho nacional, no en el derecho comparado, sino
mejor dicho, no en el derecho, claro, no en el derecho nacional, no en el derecho comparado, sino en la práctica internacional, pero no aquella, digamos, según ciertos instrumentos de uniformización de perfil civilista, sino aquellos instrumentos que recopilan la práctica internacional que se observa al día a día. Y hago esta distinción porque quiero hacer énfasis en la cláusula hardship de perfil anglosajón, porque uno puede incluir, por ejemplo, en un contrato bajo ley peruana, una cláusula hardship de perfil civilista que contenga la renegociación y contenga también la adaptación y la resolución del contrato y cualquier otro término y condición adicional. Pero lo más interesante a estos efectos es prestar atención al modelo anglosajón que la práctica internacional considera como más atractivo, a diferencia del modelo civilista, incluso el internacional. ¿A qué me refiero? Porque en estos instrumentos internacionales de perfil anglosajón se da preferencia a algunas filosofías o preferencias que son típicas del common law, como es la libertad contractual, el respeto por el pacto de las partes, digamos, o una soberanía del pacta sunt servanda, el rechazo a la intervención de las cortes en los contratos y el fomento de la seguridad y certeza jurídica, incluso por encima de la justicia del caso concreto, lo cual implica, digamos, que se tenga desconfianza en deberes ambiguos como la renegociación y en conceptos generales y vagos como el de la buena fe. Entonces, si uno tiene en cuenta estas filosofías que, digamos, van a otro extremo, a diferencia del solidarismo que a veces se encuentra en el civil law, uno puede anticipar que podemos encontrarnos que el modelo anglosajón de hardship necesariamente es distinto al modelo de hardship civilista. Solamente para encuadrar bien el tema, para que se vean las distinciones, uno puede pactar una cláusula hardship, por ejemplo, en un primer caso, en un contrato bajo una ley nacional que no reconoce la excesiva norosidad y que el pacto suple ese vacío, precisamente España, Chile o Inglaterra. Podemos estar en un segundo escenario de un contrato sujeto a ley civilista que sí tiene la excesiva onerosidad, pero el pacto agrega una estructura contractual más amplia. Por ejemplo, en Italia la excesiva onerosidad no tiene renegociación y solo sirve para demandar la resolución del contrato. Bajo ley italiana, uno podría incluir, pactar una cláusula hardship con renegociación y otorgándole el poder a las Cortes para adaptar el contrato. De esta manera se complementa lo que ya señala, digamos, el modelo restrictivo según la ley nacional, en este caso italiana. Pero el modelo más interesante es, o digamos, el supuesto más interesante es el tercero, cuando la cláusula hardship es de perfil anglosajón. Y por ello, digamos, siguiendo en la práctica internacional. Y con ello incluye un modelo que se puede considerar como un pacto en contra del modelo civilista según determinados instrumentos internacionales. Por ello es que incluso si hablamos de cláusula hardship, también hay cláusulas hardship civilistas y cláusulas hardship anglosajonas. Y es la anglosajona
la que es más cercana a las preferencias en el comercio internacional, desligado de los derechos nacionales. Por eso es que a efectos expositivos, pero también prácticos y también teóricos, resulta muy importante distinguir, digamos, a lo que es hardship según determinados instrumentos internacionales más civilistas de lo que es cláusula hardship, que puede disponer algo distinto a lo que señalan los modelos civilistas. Y básicamente la distinción se hace porque finalmente si un contrato está sujeto a los principios europeos de derecho de los contratos, entonces el hardship será aquel que dispone la ley aplicable, que en este caso sería como una ley, se quiere decir, internacional. Y si el contrato es sometido simplemente a un derecho nacional, entonces la excesiva onerosidad será conforme a lo que señala también la ley aplicable, en este caso nacional. Pero ya cuando hablamos de cláusula hardship, nos estamos refiriendo a un pacto específico. Y como tal, si se trata de un pacto específico, resulta pertinente destacarlo o diferenciarlo porque uno puede observar que a través de dicho pacto se puede incluir un modelo distinto. Por ejemplo, si uno revisa la cláusula hardship de la ICC del 2020, va a observar ahí un modelo distinto al modelo que uno encuentra, por ejemplo, en los principios europeos o en los principios UNIDROIT, que tiene un perfil más civilista. De igual manera, si uno verifica los modelos de derecho de contratos, los contratos modelos de la ITC, del Centro Internacional de Comercio, uno va a observar nuevamente una cláusula hardship que dispone algo distinto a lo que se indican en instrumentos internacionales civilistas. Lo mismo con los principios OHADAC y con la Convención de Compraventa, que si bien no proponen modelos de cláusula hardship de manera, digamos, particular e independiente, son instrumentos internacionales de perfil anglosajón y que como tal señalan algo distinto a lo que pueda regular los principios UNIDROIT o los principios europeos. Entonces, para materializar lo que estoy explicando, vamos a las características que uno puede evidenciar en la cláusula hardship según el modelo anglosajón y del comercio internacional. Lo primero es que otorga un remedio privado. Eso quiere decir que al ser opuesto al remedio judicial, no admite la intervención de las cortes. Las cortes no intervienen ni para resolver ni para adaptar el contrato. Tampoco hay renegociación, ni siquiera la privada, porque la renegociación a veces también podría ser sometido a un tercero como un centro de conciliación. Pero no, se prefiere que no haya renegociación. Y en todo caso, lo que tiene es efectos exoneratorios o extintivos, de manera que ante la ocurrencia de hardship, la parte afectada, en primer lugar, queda exonerada del cumplimiento del contrato mientras dure el evento, y en todo caso, tal vez procederá la resolución del contrato en un segundo momento. Aunque hay otros modelos que indican, como los principios OHADAC, que indican de manera directa que si ocurre hardship, la parte afectada puede resolver directamente el contrato. Entonces, ¿cómo es esto diferente
a los modelos anteriores. Tal vez la principal característica que uno puede observar es que este modelo de cláusula hardship anglosajona tiene el objetivo de privatizar la corrección de la excesiva onerosidad. Y esto implica que las partes van a definir qué hacer con el contrato sin la intervención de las Cortes. Porque fíjese que la intervención de las Cortes no es algo menor. Si partimos de la premisa que el contrato es suscrito por las partes en su libertad y que la función del derecho de contratos es ejecutar lo acordado por las partes, bajo esa premisa puede resultar algo temeroso para las partes, algo escalofriante que un tercero que no ha redactado el contrato, no es parte del contrato, sin embargo tenga el poder para darlo por terminado o incluso para modificarlo a efectos de lograr una adaptación. Entonces, y digamos, las partes se pueden colocar en una posición de inseguridad porque si procede la adaptación, uno no sabrá cómo terminará modificado el contrato si no es hasta que el tribunal o la corte emita el respectivo fallo. Y esto es algo que tal vez es un riesgo que las partes en contratos internacionales pueden no ver con buenos ojos. De la misma manera, la resolución. Recordemos que una de las principales reglas del derecho de contratos es el pacta sunt servanda, pero también otra norma muy importante derivada del primero, que es la santidad contractual, por el cual solo las partes pueden modificar o terminar el contrato. Entonces, eventualmente, solo de manera excepcional, y si lo dispone una ley, se podría admitir la intervención de las Cortes en el contrato. Pero tal vez esto podría ser un poco más tolerable desde una perspectiva nacional. Pero desde una perspectiva internacional, frente a partes internacionales que claramente buscan no someterse a derechos nacionales, sino a disposiciones de derecho internacional, o mejor dicho, a disposiciones tal vez de nivel supranacional, lo que van a buscar es que lo pactado se respete y preferirán evitar cualquier disposición que le otorgue el poder a un tercero para que pueda aterrar o resolver un contrato. Entonces, por ello es que la cláusula hardship del comercio internacional es estrictamente privada. De manera que si ocurre excesiva onerosidad, la principal labor que tendrá la parte afectada con la excesiva onerosidad será probar la concurrencia de los presupuestos para que el evento impeditivo que alegue pueda considerarse como uno de excesiva onerosidad. Y una vez verificado esto, surgen los efectos. Que en principio, por ejemplo, según la Convención de Compraventa Internacional, es un efecto exoneratorio. No soy responsable del incumplimiento mientras dure el evento impeditivo que genera la excesiva onerosidad, porque claramente la parte afectada lo que buscará es no ejecutar el contrato mientras le resulte excesivamente oneroso. Pero para evitar incurrir a su vez en responsabilidad, porque finalmente está incumpliendo, lo que tiene que hacer es alegar hardship para poder beneficiarse de ese efecto exoneratorio, sin perjuicio tal vez del ejercicio de otros remedios. Lo que se evalúa en un segundo momento es que si tal vez este evento califica, o mejor dicho, el evento impeditivo que genera la excesiva onerosidad, a su vez, por ejemplo, genera un incumplimiento fundamental
porque priva a las partes, sobre todo a la contraparte, a la no afectada, de lo que esperaría del contrato, o porque no se podrá ya ejecutar el propósito del contrato, o entre otras circunstancias, es que se habilita a cualquiera de las partes, según corresponda, a proceder con la resolución del contrato, porque el efecto exonerativo es, como su nombre lo dice, te exonero mientras dure el evento impeditivo, muy distinto ya a ponerle fin al contrato, ¿no? Pero hay otros modelos, como el de la hojadad, que simplemente dice, se verifica excesiva norosidad y la parte afectada puede resolver el contrato. De hecho, el modelo de la ICC del 2003 de cláusula hardship tenía algo similar. Señalaba de que si ocurre hardship, las partes deberán intentar una renegociación de manera privada. Y si no se logra llegar a un acuerdo en esta etapa de renegociación, la parte afectada, la que alega hardship, podrá resolver privadamente el contrato. Entonces, nuevamente, sin perjuicio de que tal vez bajo este modelo aún procedía la renegociación, sin embargo, algo que se busca sacar de la foto es la intervención de las Cortes. Entonces, si eventualmente yo pacto una cláusula hardship de estas características, estaría, digamos, como que pactando en contra del modelo civilista, sea nacional conforme a los códigos civiles, o sea internacional conforme a determinados instrumentos de uniformización, como los principios europeos de derecho de contrato o los principios UNIDROIT. Entonces, si tuviéramos que revisar algunas conclusiones de esta exposición con ocasión de la excesiva norosidad hardship y cláusula hardship, es que no se puede ver en la actualidad al derecho de contratos desde una sola jurisdicción, porque existen diferentes modelos que circulan en el mundo, y como tal hay diferentes formas de pactar una cláusula, porque la premisa del derecho de contratos es la libertad contractual, de manera que la principal fuente, la fuente primaria de normas legales, de normas contractuales, es el pacto y no la ley. La ley es simplemente el primer peldaño porque es dispositiva y supletoria de la voluntad de las partes. Como regla, la ley contractual siempre puede ser derogada. Por ello, a veces, en un mundo globalizado, uno podría decir que la ley aplicable contractual deviene irrelevante, porque hay muchas transacciones que se hacen en virtud a estructuras y modelos totalmente extranjeros. Por ejemplo, en la contratación corporativa y financiera, muchos contratos de préstamo o contratos de compraventa de acciones son redactados en su integridad en base a estructuras anglosajonas, usando instituciones contractuales anglosajonas, e incluso redactando las cláusulas como lo hacen abogados americanos. Encima, en inglés, ¿no? Con muchos contratos de estos tipos son redactados en inglés porque las partes son extranjeras, sin perjuicio de que al final se ponga bajo ley peruana. Entonces, y el Código Civil a veces deviene en irrelevante, queda al margen del contrato. Incluso muchas veces contratos se firman en base a modelos anglosajones sin tener en cuenta que varias de sus cláusulas podrían ser nulas por contravenir normas de carácter imperativo según el derecho peruano. Pero nuevamente, como a veces la práctica es tal que los contratos son redactados en virtud a modelos extranjeros, esto a veces ni siquiera es tomado en cuenta. Entonces no olvidemos de prestar atención al derecho contractual nacional, que es el nuestro, al derecho contractual comparado, que es, digamos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos,
que pertenecen a nuestra misma familia jurídica, pero también al derecho contractual internacional. Y con ocasión de esto, prestar atención a las reglas contractuales que podemos encontrar en las codificaciones civiles, en los instrumentos de uniformización, que pueden ser civilistas o anglosajones, y al comercio internacional o a los usos y costumbres, lex mercatoria, que en muchas cosas estructurales al derecho de contratos, a veces tienen una preferencia más por filosofías anglosajonas que le dan más fuerza a una perspectiva formalista, estricta del derecho contractual, de respetar cada punto y coma del contrato, a diferencia tal vez de la filosofía civilista un poco más solidarista, que le da más fuerza a conceptos como la buena fe y que eventualmente por ello se ve con buenos ojos a la renegociación o a la adaptación judicial de los contratos. Entonces, no estamos para, digamos, en esta ocasión decir cuál es, qué modelo es mejor, cuál es bueno y cuál es malo, sino para ser conscientes de que en materia contractual podemos estar ante diferentes modelos y que es importante conocer estos modelos para saber qué es lo que tenemos en el escritorio cuando tengamos que revisar o redactar el contrato. Eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Bueno, hay un par de preguntas de nuestros participantes. Y la primera es, ¿cuál sería un caso concreto de excesiva onerosidad? Seguramente, bueno, a ver, pongámoslo en teoría, ¿no? Pero tengamos en cuenta el famoso caso del canal por el cual las embarcaciones tenían que pasar por determinada ruta y por una prohibición se cierra la ruta, entonces las embarcaciones tenían que ir por una ruta más amplia. Entonces, claramente las embarcaciones, en ese caso, dicen, yo tenía previsto ir por esta ruta, por este canal, que ahora, digamos, por alguna disposición del gobierno, ha sido cerrada. Entonces, si yo quiero seguir ejecutando el contrato, lo puedo seguir haciendo. No es imposible, porque puedo llevar la embarcación por otro lado, pero ahora tengo que hacerlo por una ruta mucho más amplia, y esto me encarece la ejecución del contrato de manera irrazonable, excesiva, hasta determinado punto que, digamos, ya no me conviene. Entonces necesito accionar. Pero esto sigue siendo mucho en teoría, porque si bien uno puede pensar en múltiples y diversos ejemplos en donde el costo de una prestación, de la ejecución del contrato, aumenta de manera muy excesiva, es importante tener en cuenta cuando una corte podría considerar que realmente califica o se presenta un escenario de excesiva onerosidad, porque han habido casos en donde ni siquiera un 100% de incremento de costos ha sido suficiente para que una corte pueda amparar una demanda de excesiva onerosidad. Entonces, siempre va a ser un tema de analizar los casos concretos y ver tal vez también el estándar que se puede aplicar. Tal vez en derechos nacionales pueda ser más fácil invocar excesiva onerosidad que frente a un estándar internacional. Como mencionaba, a veces el 100% de incremento de costos ha sido insuficiente, y algunos comentaristas llegan a señalar de que tal vez un incremento de 200 o 300% tal vez pueda sí ser suficiente, ¿no? Entonces, más allá de qué tipo de casos
configuran como excesiva onerosidad, que digamos, podemos pensar en un montón de situaciones, lo más interesante es cuál es el umbral que se tiene que pasar, cuál es ese porcentaje, ese incremento que, digamos, va a ser considerado por las Cortes como suficiente para que señale, ok, ahora sí hay excesiva onerosidad. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y una segunda pregunta es, ¿el hardship está regulado en el ordenamiento jurídico peruano? ¿Cuál es la finalidad del hardship? ¿Sería conveniente su aplicación en el Perú? A ver, si es que hardship es la denominación internacional para referirse a la excesiva onerosidad nacional. Entonces, uno lo puede considerar como sinónimos terminológicamente hablando. La distinción en todo caso está en la estructura, porque mientras que la excesiva onerosidad según los códigos civiles es un remedio judicial que permite la intervención de las Cortes para resolver o adaptar el contrato, la hardship, según determinados instrumentos internacionales, se presenta como algo más complejo, que incluye renegociación y ya no entra en la discusión, o mejor dicho, permite que la parte afectada pueda elegir entre solicitar resolución o adaptación del contrato, a diferencia de algunas jurisdicciones nacionales que tienen opciones distintas. Algunos solo te permiten demandar la resolución, otros solo te permiten demandar la adaptación, otros te permiten elegir entre ambos. Entonces, por eso es que los instrumentos internacionales a veces se presentan como algo más complejo. Entonces, en principio, ambos tratan de lo mismo, en solucionar el problema de un desequilibrio económico sobrevenido, pero digamos, la solución o el procedimiento o la forma como se quiere afrontar es distinto. Teniendo en cuenta que la hardship puede tener un modelo más complejo, uno podría preguntarse, ¿convendría actualizar el Código Civil? Y yo creo que, a ver, por un lado, la práctica contractual va más rápido que la ley civilista, que es dura y estática, con lo cual es problema de las partes incluir cláusulas hardship en su contrato, sin perjuicio de lo que diga la ley. Entonces, la solución no está en que la ley cambie, la solución es que los abogados hagan su trabajo, porque ellos pueden pactar las cláusulas hardship todos los días. En todo caso, si se quisiera hacer una revisión de la legislación nacional peruana, no sería para actualizar la ley peruana a digamos, a un modelo más complejo, sino para corregir errores que uno ya observa en el derecho nacional. Error número 1, derogar el artículo 244, porque no tiene sentido que sea nula la renuncia a la excesiva onerosidad, porque esto solamente complicaría el pacto de cláusulas hardship. Y lo otro es que el modelo judicial peruano es paradójico, porque permite demandar la reducción de la prestación, aumento de la contraprestación, digamos, en términos amplios, permite demandar la adaptación, pero señala a continuación que procederá la resolución del contrato si la otra parte lo solicita, lo cual es un contrasentido, porque la adaptación es un remedio preservatorio del contrato. Cuando yo demando la adaptación del contrato, eso presume que el contrato sigue vigente, pero modificado, mientras que el remedio de la resolución es un extintivo. Entonces, es un contrasentido que al deudor o a la parte afectada se le otorgue un remedio preservatorio, la adaptación del contrato, y que la otra parte, el acreedor, la parte no afectada, se le otorgue la posibilidad de oponer la resolución. Al final del día, ¿para qué demando la adaptación si podría estar desencadenando la resolución del contrato si la otra parte lo solicita? Este modelo, digamos, tiene
tiene un origen bien concreto, que en el derecho italiano, que es el modelo que se sigue, se demanda la resolución y la parte contraria lo que puedes hacer es oponer la modificación equitativa del contrato, o sea, para evitar el efecto extintivo, lo cual tiene mucho sentido. ¿Para qué extinguir el contrato si la otra parte al final acepta modificarlo? Pero lo contrario no tiene ninguna justificación, es un sinsentido haber invertido el procedimiento en el Perú para que alguien pueda demandar la adaptación y que la otra parte pueda solicitar la resolución. Claramente, ¿para qué te sirve entonces la excesiva onerosidad en el Perú? Si es que sirve para demandar la adaptación, pero le vas a otorgar la oportunidad a la otra parte de oponer la resolución. En todo caso, nuevamente, la solución siempre lo tienen las partes en su libertad de incluir una cláusula hardship. Pero ahí regresamos al anterior problema del 1444, que señala que es nula la acción, la renuncia a la excesiva onerosidad. Por lo cual, en el mejor de los casos, si yo pacto una cláusula hardship, igual cualquiera de las partes podría invocar el derecho nacional, lo cual tampoco tiene sentido, ¿no? Porque si yo pacto un procedimiento adicional más específico, más adecuado, es porque quiero valerme a través de este procedimiento y no tener dos procedimientos, porque eso claramente tampoco genera certeza jurídica. Imagínense que alguien invoca la cláusula hardship para un caso y para otro caso la otra parte invoca la regulación del Código Civil. Entonces, digamos, esas serían algunas cuestiones que, bueno, aprovecho para agregar con ocasión de la pregunta sobre cosas que valdrían la pena verificar en la regulación nacional sobre excesiva onerosidad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la excesiva onerosidad y fuerza mayor? Y la fuerza mayor. Bueno, hay muchas diferencias que se pueden ver del derecho nacional y tal vez otras del derecho internacional. El derecho nacional, si quisiéramos verlo conforme al derecho peruano, recordemos que caso fortuito, la fuerza mayor es el tipo de evento que genera imposibilidad sobrevenida, mientras que la excesiva onerosidad es el tipo de evento, como su nombre lo indica, que en principio provoca un incremento de costos o eventualmente una devaluación en la contraprestación y que implica en ciertos casos tal vez una mayor dificultad en la ejecución del contrato, pero no genera imposibilidad. Es algo, digamos, muy importante. Pero en derecho internacional, como mencionaba, por ejemplo, si uno observa el artículo 79 de la Convención de Compraventa Internacional, en una misma norma se pretende regular al caso fortuito y la fuerza mayor y la excesiva onerosidad, con lo cual se tiende a una cierta unificación, sin perjuicio de las diferencias que se puedan encontrar en los derechos nacionales. Otra diferencia está entre los presupuestos. El 1315 del Código Civil señala que el evento que genere imposibilidad tiene que ser extraordinario, imprevisible o irresistible, mientras que el 1440 señala que genere excesiva onerosidad tiene que ser extraordinario e imprevisible. No habla de la irresistibilidad, porque la irresistibilidad es entendida como sinónimo de imposibilidad. Entonces, por obvias razones, la irresistibilidad no podía estar mencionada en el 1440. Y el otro efecto, la otra distinción tal vez más importante, es los efectos, las consecuencias. El 1316 señala de que si la imposibilidad es total y permanente, se extingue el contrato. Si es que es temporal, se procede a la suspensión, y si es parcial, se procede a la reducción de la contraprestación. Mientras en la excesiva onerosidad, en principio, uno puede demandar la adaptación del contrato, en específico, reducir la prestación o aumentar la contraprestación, y el juez evaluará, ¿no?, si procede la adaptación o dispone que se cumpla el contrato en sus términos iniciales. Salvo que tal vez considere, por ejemplo, que procede la resolución por las circunstancias del caso o si lo solicita el acreedor mismo, ¿no?, que es lo que
lo que criticamos ahora. Entonces, digamos, creo que con estas tres diferencias uno puede entender cómo se distingue, ¿no? Una en virtud al efecto que genera en el contrato, imposibilidad distinta de sociedad a sociedad. Dos, en relación a los presupuestos que se tienen que verificar para poder invocarla. Y tres, respecto a la consecuencia jurídica que va a desencadenar en favor de la parte que lo lea. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por la absolución de las preguntas. Y de parte de todo el equipo de BitLawyer también queremos agradecerle por acompañarnos en este tiempo y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes y a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y bueno, gracias a nuestros participantes por acompañarnos. Nos reencontramos el 13 de abril a las 6 de la tarde. Buenas noches.